Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde. Esta tarde es muy hermosa. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros en Él nos alegremos y nos gocemos, como dice la palabra del Señor. En este domingo, el primer día del mes de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Queremos darle gracias al Señor porque ha sido una semana maravillosa. El día de ayer el Señor nos permitió unirnos en todo el país y unir a otros países en lo que fue el altar de adoración nacional. Queremos glorificar al Señor por ese tiempo tan hermoso y por todo lo que el Señor hizo en el día de ayer con ese altar. En esta tarde yo les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le invito a que nosotros continuemos el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo número 5, donde el doctor Lucas narra sobre Ananías y Zafira. Y ya en dos oportunidades anteriores hemos hablado de este tema y hoy tenemos la conclusión de lo que pasó con ellos. Así que nos preparamos para recibir de parte de nuestro Dios la semilla que Él quiera depositar en nuestro espíritu. Voy a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por esta tarde tan especial que tú nos regalas, en el que a través de este medio YouTube podemos estar juntos estudiando, Señor, tu palabra. Queremos que en tanto que estudiamos tu palabra, tu glorioso y santo Espíritu nos pueda inspirar, iluminar y revelar tu persona, tu voluntad y tu propósito. Señor, queremos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para ello necesitamos que tú nos enseñes, nos capacites y nos entrenes para que podamos, Señor, cumplir tu propósito y tu voluntad. Así que abrimos nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús y sabemos que vamos a ser edificados, fortalecidos en nuestro ser interior, porque tu Espíritu Santo ya está acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Así que te damos nuestra alabanza y nuestra gratitud por todo cuanto tú vas a hacer con nosotros en este tiempo de estudio. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces hoy yo he titulado la última parte de este relato de Ananías y Zafira como el castigo de la hipocresía. Pecados graves y pecados menos graves. Esa es la clasificación que hacemos nosotros los seres humanos. Algunos pecados nosotros le llamamos grandes, otros le llamamos pequeños. Por ejemplo, la gente al homicidio lo considera un pecado grandísimo. A la mentira la gente la considera un pecado pequeño. Le llaman hasta mentira blanca, mentira piadosa. Pero nuestro Señor Jesucristo fue enfático al decir que el que miente es un hijo del diablo, porque el diablo es el padre de mentira. Imagínense que nosotros catalogamos a la mentira como un pecado pequeño y el Señor Jesucristo lo catalogó como un pecado muy grande. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que Dios considera algunos pecados más graves que otros? Quizás alguien diga que Dios considera que el asesinato es peor que los otros pecados, porque Dios estableció la pena capital para los asesinatos.
Pero Dios no solamente estableció la pena capital para los asesinatos, para otros tipos de pecado, una variedad de pecados, entre los que voy a citar algunos que podemos ver en el Antiguo Testamento, que habían otros delitos que se castigaban con la pena capital. Por ejemplo, el adulterio. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario y que la ley estuviera totalmente en vigencia. ¿Cuántos y cuántas ya no habrían muerto por causa de este pecado? Pero también tenemos el pecado de la hechicería. ¿Y cuántos no practican ocultismo en el día de hoy? Éxodo 22, 18, el Señor dijo: no dejará que vivan las brujas. Dios mandó a matar a todos los que practican ocultismo. Entonces ya se diezmaría la población con el pecado de adulterio y con el pecado de ocultismo. Pero miren esta otra pena capital, la total rebelión de un joven. Hay cantidades de jóvenes rebeldes en pandillas, en bandas, en toda clase de cosas. Miren lo que dice Dios en Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo porfiado y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y que a pesar de haber sido castigado por ello, con todo no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, al tribunal local. Entonces dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es porfiado y rebelde, no obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo todo Israel lo oirá y temerá. Ustedes imaginan, amados hermanos, que tuviéramos que quitar de la tierra a todos los jóvenes rebeldes, desobedientes. ¡Wow! Gran cantidad tendríamos que quitarle sobre la tierra. En mi disertación del día de hoy, la cual he titulado Castigo de la hipocresía, voy a desarrollar 3 aspectos relevantes. El primero, Ananías es castigado. El segundo, Zafira es castigada. El tercero, la iglesia progresa. Vamos a ver este primer punto. Ananías es castigado. Hechos capítulo 5. Está basado en Hechos 5, versículos 5 y 6, que dice así la palabra del Señor. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y lo envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Aquellos, dice la palabra del Señor, aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, deben sufrir severo castigo, como dice Santiago 4:17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Miren lo que dice Lucas 12:47. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Según escribió Pedro más tarde, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cómo será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Parece también que Ananías trataba en realidad de ver hasta dónde podía llegar sin ser castigado. Sin duda alguna, si no hubiese sido castigado en esta oportunidad, con seguridad que hubiese hecho peor más tarde. Observamos también al principio mismo de la historia que la iglesia necesitaba saber que Dios no disculpará la hipocresía. Los motivos egoístas no pueden producir la bendición divina. El pecado roba la recompensa y provoca el juicio. El juicio quizás no caiga con la rapidez con que cayó sobre Ananías, pero al final caerá indefectiblemente. Cuando Ananías y Zafira pecaron, el juicio de Dios cayó de inmediato sobre ellos. Sí, el castigo de Dios no siempre desciende de inmediato sobre el culpable. Ello no se debe a que Dios no es justo. Pedro nos da un provechoso atisbo de la razón en virtud de la cual el juicio parece a veces demorarse. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deseoso de que el hombre se arrepienta, Dios envía a veces enfermedad antes de castigar con la muerte. A veces envía al Señor enfermedad, como dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 26, versículo 16. Así dice el Señor: entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre, que consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos se la comerán. También a veces el Señor envía el temor. Antes de enviar una pena capital, el Señor envía el temor, como dice Levítico capítulo 6, versículos 36 y 37. Levítico capítulo 26, versículos 36 y 37. En los corazones de los que queden de ustedes infundiré tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el ruido de una hoja sacudida los ahuyentará, y huirán como quien huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán resistir ante sus enemigos. También el Señor, antes de enviar la pena capital, a veces envía guerras, como dice Levítico capítulo 26, versículos 25 y los versos 32 y 33. Traeré sobre ustedes la espada vengadora en vindicación del pacto, y si se refugian en ciudades, yo enviaré la peste entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. También asolaré la tierra, de manera que se asombrará de ella sus enemigos que la habiten. A ustedes, verso 33, los esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de ustedes, y la tierra de ustedes será asolada y sus ciudades convertidas en ruinas.
Mire lo que dice también la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 4. Hagan guerra santa contra ella. Levántese y subamos a mediodía. Ay de nosotros, porque el día va declinando y se extiende en la sombra del anochecer. A veces el Señor también, antes de enviar una pena capital, envía hambre, como dice Levítico capítulo 26, versículos 19 y 20, 26 y 29. Dice así: quebrantaré la soberbia de su poderío y haré que su cielo sea como hierro y que su tierra sea como bronce. Verso 20, su fuerza se agotará en vano, pues su tierra no dará su producto, ni el árbol de la tierra dará su fruto. Versículo 26, cuando yo les corte el sustento de pan, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno, y les darán el pan tan racional que comerán pero no se saciarán. Versículo 29, comerán la carne de sus hijos, también la carne de sus hijas comerán. Mire lo que dice el Salmo 107, 34. Convierte las tierras fértiles en salobres por la maldad de los que las habitan. Pero también el Señor, antes de enviar pena capital, enviaba las bestias salvajes, como dice Levítico 26, 22. Enviaré contra ustedes animales del campo que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y lo reducirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. Amados hermanos y hermanas, el salmista nos indica que Dios permite que nos situemos en lugares inciertos, como dice el Salmo 73, versículos del 11 al 19. Ellos dicen: ¿cómo sabrá Dios? ¿O habrá conocimiento en el Altísimo? Verso 12. He aquí, estos impíos siempre están tranquilos y aumentan su riqueza. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, empezando mi castigo por las mañanas. Si yo dijera, hablaré con ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. Pensé para entender esto. Ha sido duro trabajo ante mis ojos, hasta que, venido al santuario de Dios, comprendía el destino final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero y los harás caer en la decepción. ¿Cómo han sido desolados de repente? Se acabaron, fueron consumidos por el terror. Pero también el Señor envía para que nos arrepintamos dificultades. Como dice Isaías 8:22, y mirarán a la tierra y he allí tribulación y oscuridad de angustia, y serán arrojados a las tinieblas. En lugares donde nuestro orgullo es humillado, si el pueblo rechaza el remedio de Dios que debe llevar al arrepentimiento, no existe entonces esperanza para él o para ella, para ese pueblo o para las personas. Algunos suponen que Ananías no fue nunca un verdadero creyente. Sin embargo, las Sagradas Escrituras lo tratan como a un creyente que dio lugar al diablo. El temor sobrecogió a la gente que oyó acerca de su muerte.
Observemos también que los ancianos de la iglesia consideraron justo el castigo. Nadie se lamentó por la muerte de Ananías, a diferencia de lo que sucedió después con respecto a Esteban en Hechos 8:2, que dice: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Pero acá en el funeral de Ananías, ni asistieron tampoco a sus funerales, los cuales se realizaron de inmediato. La sepultura de Ananías se dio en un periodo de tiempo muy corto. Las razones tienen que ver muy probablemente con algunas prácticas históricas de los judíos. La ley prohibía que un cadáver pasara la noche dentro de los muros de la ciudad santa. El cadáver generaría contaminación ritual en el santuario de reunión. Además, el clima de la región, con sus altas temperaturas, producía una rápida descomposición del cadáver. Por eso es que inmediatamente lo llevaron a sepultar, dependiendo de la hora, pero se lo llevaron los jóvenes solos. Ninguno de los ancianos fueron al sepelio de Ananías. Sin embargo, posteriormente fueron al sepelio de Esteban, dice que con gran lamentación. Se nota la diferencia cuando alguien muere por un juicio de Dios y cuando alguien se convierte en un mártir, como se convirtió Esteban por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No se nos dice si Ananías fue al cielo o al infierno, pero es suficiente observar que Satanás llenó su corazón. No había, por lo tanto, lugar ni para Cristo ni para el Espíritu Santo, porque dice que Satanás llenó su corazón. No había ninguna parte vacía donde pudiera estar el Señor Jesús o el Espíritu Santo. Fue una rama que no quedó en la vid y fue cortada, como dice Juan capítulo 15 versículos 2 y 6, que dice de la siguiente manera: toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Vamos al segundo punto. Safira es castigada. Este segundo punto está basado en Hechos capítulo 5 versículos del 7 al 11. Dice: después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo: sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera
y a todos los que oían de estas cosas. Amados y amadas, sin saber nada, llegó Safira, esperando compartir la honra de su esposo. En cambio, Pedro le formula una pregunta que le da la oportunidad de confesar y arrepentirse. ¿Poseía Pedro el poder sobre la vida y la muerte? ¿Poseemos ese mismo poder en la actualidad? Lo que ocurrió cuando Pedro trató con Safira es muy interesante y nos deja un poco perplejos. En Mateo 16:19 oímos que Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es fácil interpretar estas palabras como una especie de concesión de poder otorgado por Jesús a Pedro. Este es el punto de vista sostenido por la Iglesia Católica Romana. Un punto de vista sostenido comúnmente en esta situación de Safira consiste en que Pedro procedía en base a un poder y autoridad que le había dado Dios, al declararle a Safira que moriría, con el resultado de que cayó muerta. Hay otra manera de considerar el asunto. Según este punto de vista, Pedro habló y ya fuese por profecía o por algún otro don del Espíritu Santo, se le reveló lo que Dios haría. Según este punto de vista, Pedro no tenía en realidad poder sobre la vida o la muerte. Dios es el único responsable por la muerte de Safira. Dios le reveló a Pedro lo que iba a hacer y Pedro simplemente transmitió esta información a Safira. Esto es correcto. Tenemos aquí un ejemplo del ministerio del Espíritu Santo a través de un don de revelación. Las llaves que Pedro poseía en esta oportunidad quizás fuesen solamente la iluminación divina relativa a lo que Dios haría. Pero la respuesta de Safira demostró que era cómplice. Quizás suponía que el valor del obsequio compensaría el pecado. Pero esto es imposible, amados hermanos y hermanas. Ninguna cosa puede borrar los pecados del hombre. Es el genuino arrepentimiento el que incluye la confesión de pecado y la fe en la sangre de Cristo, lo que puede borrar los pecados. Si hubiese dicho la verdad, podría haber evitado la muerte. Si hubiese hablado con anterioridad, quizás hubiese salvado también a su esposo. De nuevo, el resultado fue un temor saludable, no solamente entre los que formaban la iglesia, sino que se extendió entre todos los que oyeron la noticia. A veces uno se queda pensando, ¿y por qué tenemos nosotros esta gran pandemia que supuestamente ya el continente europeo la tenía casi vencida y de repente ha habido un rebrote que la cuestión se ha puesto mucho más feo que al principio? Y uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué tiene que ser tanta gente contagiada? ¿Por qué tiene que morir tanta gente? Pero algunos juicios, cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, algunos juicios son para que nosotros podamos
temerle reverentemente a Dios. No solamente los que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino que también ese temor reverente se extiende entre todos los que oyen la noticia. El juicio de Dios a Ananías y a Zafira produjo horror y temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia. Voy al tercer punto. La iglesia progresa. Y este tercer punto está sustentado por Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16, que dice de la siguiente manera: por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camillas y colchonetas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas, a Jerusalén, concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. La iglesia que procede como corresponde contra el pecado será una iglesia más fuerte. El progreso de la iglesia demuestra que este temor santo era saludable. No impidió los milagros. Una atmósfera de pecado e incredulidad en Nazaret impidió que aún el Señor Jesús hiciese allí muchos milagros, como nos narra Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero aquí en nuestro pasaje leemos que hubo muchas señales y maravillas en medio de los apóstoles. La iglesia continuó asimismo las reuniones regulares de todo el cuerpo de creyentes en el atrio de Salomón, el pórtico de la parte oriental de la zona del templo, donde adoraban unánime. El amor impidió que los incrédulos judíos se congregaran a su alrededor en estas horas, como lo habían hecho antes. Así como está registrado en Hechos 3:11. Como él se asió de Pedro y Juan, toda la gente atónita, concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Nadie se atrevía a plegarse a la iglesia simplemente por el placer de hacerlo. Pero todo esto provocaba una unión más íntima entre los creyentes. Los no creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles ni a trabajar a su lado, porque temían enfrentar la misma clase de persecución que estos enfrentaban, mientras que otros quizás temían una condena similar a la de Ananías y Zafira. Por otra parte, el castigo repentino hizo comprender a la gente que Dios
residía en medio de los creyentes y comenzaron a tenerlos en estima. Esto los hizo conscientes de sus necesidades y los acercó al Señor. El resultado fue que muchos recibieron salvación y santidad. Ahora, he aquí una pregunta. ¿Qué hace al cristianismo atractivo? No solo en el primer siglo, sino también en el presente. Es fácil sentirse atraído a una iglesia por sus programas, buenos predicadores, tamaño, comodidades o compañerismo. La iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios, la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los líderes. ¿Están nuestros patrones dormidos? Dios quiere añadir creyentes a su iglesia, no solo nuevos y mejores programas ni congregaciones más grandes y mejor decoradas. Los enfermos no sanaron por la sombra de Pedro, sino por el poder de Dios obrando a través de ellos. Y el Espíritu Santo que obró en Pedro es el mismo que está obrando en nosotros en el día de hoy. Por eso nosotros debemos orarle al Señor para que en medio nuestro ocurran maravillas, milagros y prodigios, para que también el poder de Dios obre a través de todos nosotros. ¿En qué favorecieron estas sanidades milagrosas a la iglesia primitiva? 1. Atrajeron nuevos creyentes. 2. Confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles. 3. Demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores. Amados hermanos y hermanas, el poder de Dios siempre se manifestará en una iglesia limpia. El Señor se manifestará en su iglesia mediante dirigentes ungidos por el Espíritu Santo. El juicio de Ananías y Zafira en ninguna manera perjudicó a la iglesia. Después de ese juicio, muchas maravillas, milagros y prodigios fueron hechos por Dios a través de los apóstoles. Y ya la iglesia fue santificada porque la gente ya no venía para estar de cualquier manera. La gente tenía temor en sus corazones. No querían pasar por lo mismo que pasó Ananías y Zafira. Entonces es como si el Señor hubiese movido con este juicio su aventador y comenzó entonces a cernir quiénes iban a entrar a la iglesia. Pero comenzó también el Señor a manifestar un poder grande, amados y amadas. Entonces nosotros no quisiéramos ver nunca un juicio de Dios en medio de la iglesia, pero sí tenemos que estar conscientes que antes que el Señor Jesucristo regrese, el Señor va a santificar por completo su iglesia, porque la iglesia que va a levantar el Señor es una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Entonces el Señor tiene su forma de limpiar perfectamente a la iglesia. Vamos en esta tarde a orar, a pedirle al Señor que realmente nos favorezca para que estemos en medio de una iglesia que se manifieste su gran poder, que la gente sea atraída por el poder de Dios.
El apóstol Pablo, cuando escribió su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo número 2, él dice: cuando yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabra de sabiduría humana. Yo fui a ustedes con mucho temor y temblor, y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Estamos plenamente convencidos que el Señor le va a devolver a su iglesia lo que ella perdió de la iglesia del primer siglo. Estamos viviendo en tiempos de restauración y queremos que ese poder de Dios se manifieste en medio de nuestras congregaciones para que Jesucristo sea exaltado y sean reconocidas sus credenciales en medio de la iglesia. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el relato que hizo el doctor Lucas del castigo de Ananías y Zafira. Con ello tú mostraste, Señor, que tú nunca participarás con nosotros del pecado y que tú tampoco dejarás, Señor, el pecado sin, Dios mío, castigar el pecado. Queremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos alinees y nos sincronices, Padre, contigo, y que tú manifiestes en medio de nosotros tu poder que atraiga a nuevos creyentes, tu poder que confirme la veracidad de las enseñanzas que nosotros damos, tu poder para demostrar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él murió en la cruz y resucitó. Necesitamos ese poder para ser testigos de la vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que nuestras congregaciones sean limpiadas, porque cuando son limpiadas, entonces tu poder se manifiesta en medio de ella. Padre, te entregamos a ti nuestro corazón y nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer alejados de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía. Más por el contrario, lo que queremos es adorarte, bendecirte y glorificarte en todo momento. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darles muchas gracias por haber estado este tiempo conmigo. Espero en el Señor volver a estar con ustedes el día jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga y le prospere, le guarde y le cubra de una manera muy especial. Saludos y bendiciones y hasta la próxima en el nombre